Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En este nuevo video vamos a continuar avanzando con nuestra serie sobre el manejo de archivos en C. En particular, hoy vamos a ver una función más para manipular archivos binarios. Recuerden que en el video anterior nosotros vimos las funciones fread y fwrite para leer y para escribir archivos binarios. Hoy vamos a ver una función en particular que se llama fseek, la cual nos va a permitir movernos en los diferentes registros de un archivo binario. Es decir, que con esta función, con fseek, vamos a poder realizar un desplazamiento del puntero de lectura o escritura, según la operación que estemos realizando. Esto es importante para poder tener acceso aleatorio a los registros. Recuerden que esta es una característica fundamental de los archivos binarios, en donde nosotros podemos acceder directamente a un registro en particular para leerlo o para modificarlo. Esto no sucede en los archivos de texto, en donde, por ejemplo, la lectura es secuencial. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos acceder al registro 4 para leerlo, antes tenemos que pasar por los 3 registros anteriores. En cambio, en los archivos binarios podemos acceder directamente a ese registro 4. En el caso de la escritura, en los archivos de texto, para modificar un solo registro tenemos que sobreescribir todo el archivo. En cambio, en los archivos binarios podemos posicionarnos en un registro en particular para modificar solo ese registro. Esto es un beneficio justamente del acceso aleatorio a los registros. Bien, antes de continuar, como siempre te recuerdo en cada video, si todavía no te suscribiste a este canal, por favor hacelo, la verdad que es solamente un clic y a mí me ayuda un montón. Recordá también dejar tu me gusta, tu comentario en el canal si los videos te están siendo de ayuda. Bien, vamos a ver en más detalle cómo implementar la función fseek. A fseek le tenemos que pasar en primer lugar el puntero file del archivo que abrimos, ¿sí? Recuerden que el puntero file contenía la información de ese archivo con el cual nosotros estamos trabajando. En segundo lugar, le vamos a pasar o especificar la cantidad de bytes que nos queremos desplazar desde un determinado origen o desde una determinada referencia que no necesariamente es el comienzo del archivo, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Entonces yo le voy a pasar n cantidad de bytes que me quiero desplazar desde un origen en particular, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Fíjense que este desplazamiento puede ser un valor entero positivo, lo cual indica que avanza una determinada cantidad de bytes en el archivo, o puede ser un valor negativo, lo cual indica un retroceso, ¿sí? Que va a retroceder desde esa posición de origen. También le podemos pasar el valor 0, que va a indicar que se va a quedar justamente en esa posición de origen o de referencia porque se va a mover 0 bytes. Por lo general, los desplazamientos, ¿sí?, los vamos a hacer de bloques de bytes que representan un registro. Por ejemplo, si nuestros registros del archivo representan un struct de 12 bytes, entonces nosotros nos vamos a ir desplazando de a 12 bytes, ¿sí? Recuerdan que en los archivos binarios los datos se guardan de la misma manera que en memoria. Es decir, si yo tengo una variable del tipo struct que ocupa 12 bytes en memoria, bueno, cuando yo la almacene en un archivo binario, también va a ocupar un bloque de 12 bytes. Recuerden que en los archivos binarios todos los registros ocupan la misma cantidad de bytes, ¿sí? Bien, en tercer lugar yo le voy a pasar justamente ese origen o esa referencia como punto de partida del desplazamiento. Y para eso tenemos 3 constantes definidas en la biblioteca stdio.h. La primera es seekset, la cual establece como punto de partida el inicio del archivo. Es decir, yo me voy a desplazar una determinada cantidad de bytes desde el primer byte del archivo, ¿sí? En ese caso, entonces, usamos seekset acá en origen. Si especificamos como origen o como referencia seekcur, estamos diciendo que nuestra posición inicial para ese desplazamiento, nuestro punto de partida, va a ser justamente la posición actual donde se encuentra nuestro puntero de lectura-escritura. Por último, si le pasamos seekend, estamos diciendo que nuestra referencia, nuestro origen desde donde va a comenzar el desplazamiento, va a ser el último byte, es decir, el final del archivo. En este caso, nos vamos a tener que desplazar hacia atrás o hacia arriba, ¿sí?, con valores negativos porque ya vamos a estar posicionados
como referencia inicial en el final del archivo, ¿sí? Bien, acá lo tenemos un poquito más gráfico, ¿sí? Explicado. Fíjense, SIGSET nos posiciona acá en el primer byte, o mejor dicho, toma como referencia el primer byte y desde ahí se desplaza. No importa dónde se encuentre actualmente el puntero de lectura-escritura, ¿sí? Cuando yo me desplazo tomando como origen o referencia SIGSET, se va a desplazar desde el primer byte n cantidad de bytes, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, me quiero desplazar dos registros, en este caso estamos trabajando con entero short, ¿sí? Si digo, bueno, me quiero desplazar 2 registros, me tengo que desplazar 4 bytes, porque cada registro ocupa 2 bytes en este caso. Si yo me desplazo 4 bytes desde SIGSET, es decir, 2 por 2 bytes, voy a quedar posicionado acá, en el primer byte del tercer registro, porque fíjense, me desplacé 2 bytes, que es todo este registro completo. Luego me desplacé nuevamente 2 bytes, que es todo este registro completo, quedo posicionado acá, ¿sí? Bien, acá tenemos como referencia SIGCUR y por último, si tomamos como referencia SIGEND, se va a desplazar tomando como punto de partida así el último byte. Es decir, si me desplazo menos 2 en este caso, menos 2 bytes, desde SIGEND, voy a quedar posicionado acá, ¿sí? Al inicio del último registro, porque me desplacé 2 bytes completos, me quedo acá, ¿sí? Como preparado para leer el último registro. Eso es si me desplazo menos 2 desde SIGEND, ¿sí? Bien, vamos a ver distintos ejemplos. Fíjense que, por ejemplo, si queremos posicionar el puntero de lectura-escritura al final del archivo, vamos a decir que nos vamos a desplazar 0 bytes desde SIGEND, ¿sí? Entonces, no interesa dónde estaba el puntero de lectura-escritura, yo digo, bueno, ahora desplázate 0 desde SIGEND, por lo tanto se va a quedar en SIGEND, ¿sí? Lo mismo si me quiero posicionar en el principio del archivo. Digo, bueno, me quiero desplazar 0 bytes desde SIGSET, entonces me va a quedar el puntero de lectura y escritura posicionado en el primer byte. Luego teníamos el ejemplo que habíamos visto, ¿sí? Si me quiero desplazar hasta el tercer registro, en este ejemplo en donde estamos usando entero short, ¿sí? Me quiero desplazar hasta el comienzo del tercer registro para comenzar a leerlo. Bueno, digo que me voy a desplazar 2 por la cantidad de bytes que ocupa un short, ¿sí? Es decir, 2 registros completos, y voy a quedar listo para leer el tercer registro o para escribir y modificar ese tercer registro. Bien, vamos a ver todo esto con un ejemplo, pero antes quiero que repasemos un poquito el tema de escritura y en particular quiero que veamos cómo escribir un struct, ¿sí? En un archivo binario. Así que vamos a venir acá y recuerden que para escribir nosotros usábamos la función fwrite. Y en este caso yo lo que quiero escribir en el archivo es un struct, ¿sí? Un tipo de dato que es struct. En este caso, en el ejemplo, tenemos un struct producto que ocupa 56 bytes en memoria, porque fíjense que tiene un short código que ocupa 2 bytes, un char nombre de un vector de char, ¿sí? Que se llama nombre, que tiene 50 bytes, porque tiene 50 caracteres, o puede almacenar hasta 50 caracteres, y un float precio que ocupa 4 bytes. Entonces en total tengo 56 bytes. Lo mismo que ocupa en memoria, es decir, 56 bytes, eso mismo va a ocupar cuando lo escriba como un registro del archivo binario. Es decir, que cuando yo escriba una variable del tipo struct producto en el archivo binario, va a ocupar un bloque de 56 bytes, ¿sí? Para escribir justamente una variable struct producto, en este ejemplo, en el archivo binario, tengo que especificarle en primer lugar la dirección de memoria del espacio donde está esa variable, ¿sí? En este caso yo puse como nombre la variable prod, que es del tipo de dato struct producto, y como tengo que especificar acá un puntero, es decir, la dirección de memoria de ese espacio, antepongo acá el ampersand, ¿sí? Para obtener la dirección de memoria. Luego a fwrite recuerdan que le teníamos que pasar lo que ocupaba un registro, ¿sí? En el archivo, o sea, cuánto va a ocupar un solo registro en el archivo, porque recuerden que con fwrite una de las ventajas que teníamos es que podíamos escribir, si queríamos, en un solo llamado más de un registro. Pero acá simplemente le paso lo que ocupa un registro, es decir, hago un sizeof de struct producto y eso me va a dar, en este caso, en este ejemplo, 56 bytes, que es lo que ocupa ese registro. Luego le tengo que pasar cuántos registros de este tamaño quiero escribir, en este caso uno solo, porque fíjense que es una variable. Ahora, yo acá podría poner la dirección de memoria de un vector de struct producto, ¿sí? Si yo tuviera un vector de struct producto con 10 productos,
Yo le paso acá el nombre del vector, que en definitiva es un puntero que apunta a la dirección inicial de memoria de ese espacio donde están todos los elementos del vector. Acá de todas formas le paso también lo que ocupa un struct producto, pero al momento de escribir acá le paso la cantidad de elementos de ese vector que quiero escribir, ¿sí? Entonces en un solo llamado a la función yo puedo escribir todos los elementos de un vector. Por último le tengo que pasar el puntero file en donde quiero escribir, ¿sí?, el registro o los registros en el caso de que sean varios. Bien, habiendo hecho este repaso bastante rápido, vamos a ir acá al código. Y fíjense que yo para este ejemplo tengo acá un struct usuario que ocupa 60 bytes, este tipo de dato, porque tiene dos campos que son vectores char, es decir, almacenan cada uno un string con un máximo de 30 caracteres. Entonces tengo 30 bytes y 30 bytes son 60 bytes. Lo que vamos a hacer es escribir 5 usuarios, o mejor dicho, primero cargar 5 usuarios a un vector, ¿sí? Struct usuario, que lo tengo acá, fíjense, tengo un vector users que es del tipo struct usuario y tiene hasta 5 elementos, puede almacenar hasta 5 elementos. Y una vez que cargue este vector con los usuarios, lo voy a escribir en el archivo. ¿Para qué vamos a escribir estos 5 registros en el archivo? Bueno, después nos vamos a posicionar en uno en particular para modificarlo utilizando justamente la función fseek, ¿sí?, para posicionarnos en un registro en particular. Bien, para eso lo que tenemos que hacer en primer lugar es declarar el puntero file. Fíjense, acá tengo file asterisco y le puse archivo bin a mi puntero file. Luego abrimos el archivo, llamamos a la función fopen, le pasamos la ruta del archivo, que en este caso, como va a estar en el mismo directorio, basta con pasarle el nombre nada más. Y luego lo vamos a abrir en el modo wb+. wb+ me va a permitir abrir un archivo binario, por eso la B, ¿sí? Recuerden que para archivo de texto no va la B, es wb+, pero en este caso, como lo estamos abriendo como archivo binario, es wb, ¿sí? Cuando abrimos con wb+, estamos dando permiso tanto de escritura como de lectura, ¿sí? Porque nosotros vamos a escribir los 5 usuarios, vamos a modificar uno en particular y vamos a volver a leer el archivo para verificar que se haya modificado. Así que nos interesa hacer las dos cosas, escribir y leer. Como yo no tengo creado el archivo todavía, recuerden que W lo crea y si el archivo llegara a existir, trunca todo lo anterior, pero en este caso no nos interesa. Así que lo abrimos con wb+. Una vez que fopen se ejecuta, nos va a devolver el puntero file, que se lo asignamos a archivo bin, o en caso de que haya habido algún error, nos devuelve null. Por eso acá validamos o verificamos si el puntero file archivo bin es null. En ese caso terminamos el programa, no nos interesa seguir avanzando porque no se pudo abrir el archivo, ¿sí? En el caso de que se haya podido abrir el archivo, yo voy a usar acá una estructura iterativa for en donde se va a iterar 5 veces para cargar 5 usuarios en el vector. Fíjense que acá simplemente para cargar tanto el nombre como la clave del usuario, uso scanf, ¿sí? Y el formateador es por 130s, que lo que hace es leer un string con un máximo de 30 caracteres. Entonces, cada posición o cada índice del vector es un struct usuario, o sea, esto es un struct usuario. Y yo voy a cargar el campo nombre del struct usuario que esté en el índice i y voy a cargar también el campo clave o password, ¿sí?, del struct usuario que esté en el índice i. El índice i comienza en 0, por lo tanto el primer usuario se carga obviamente en la posición 0 y así sucesivamente hasta el índice 4. ¿Sí? Del 0 al 4 cargo todos los índices del vector con un usuario. Una vez que los cargué en el vector, lo que voy a hacer es escribir todos los elementos de ese vector, es decir, todos los struct usuario, en mi archivo binario. Para eso, fíjense, llamo a la función fwrite, le paso la dirección de memoria donde comienza el vector, es decir, le paso el nombre del vector, le tengo que decir cuánto ocupa un elemento del vector, ¿sí? No todos los elementos, sino cuántos bytes ocupan esos registros que voy a escribir individualmente, ¿sí? En este caso hago un sizeof de struct usuario para obtener lo que ocupa, que igual ya sabemos que son 60 bytes, ¿sí? Bien, y después le pasamos la cantidad de registros que queremos escribir desde el vector al archivo, que en este caso son 5. Yo acá podría tener un vector de un tamaño de 100 y también podría especificarle que quiero imprimir 5, si no hace falta que ese 5 coincida justamente con este 5. En este caso, como nada más voy a cargar 5 usuarios, le doy un tamaño de 5, ¿sí? Y por último, ¿en dónde lo voy a escribir? Bueno, en archivo bin.
fwrite nos devuelve la cantidad de registros que se escribieron con éxito, que es un valor entero, ¿sí? Que acá lo casteo a int porque en realidad es otro tipo de dato, aunque es un entero, ¿sí? Para que no me dé warning. Y se lo asigna una variable cantidad de escritos, que acá simplemente informa la cantidad de registros que se escribieron. Bien, acá ya entonces cargué mi vector y escribí todos los elementos del vector en el archivo. Ahora quiero modificar un registro en particular de ese archivo, ¿sí? Con un acceso aleatorio. Es decir, por ejemplo, yo quisiera acceder al registro número 4, al usuario 4, y modificar su contraseña, su path, ¿sí? Para eso vamos a usar la función fseek y nos vamos a desplazar. Bueno, nos vamos a desplazar en el archivo, cuyo puntero es archivo bin, y nos vamos a desplazar determinada cantidad de bytes desde seekset, ¿sí? Desde el principio. Entonces, yo estoy en el primer byte del archivo en seekset, ¿sí? ¿Cuánto me tendría que desplazar para llegar al registro 4? Bueno, eso es lo que vamos a ver acá. Fíjense, vamos a avanzar un poquito donde estábamos hoy. Un poquito más. Ahí está. Entonces, yo quiero pararme acá, al inicio del registro 4, para modificarlo, ¿sí? Primero lo voy a leer, lo voy a cargar en un struct usuario auxiliar, modifico la contraseña y lo vuelvo a escribir. Entonces, yo me voy a posicionar primero acá, al inicio del registro 4, para leer ese registro. La pregunta es ¿cuántos registros o cuántos bytes me tengo que desplazar? Bueno, me tengo que desplazar 2 bytes completos del primer registro, 2 bytes completos del segundo, perdón, acá estoy con números del tipo short, me tengo que desplazar 60 bytes completos, ¿sí? Porque acá estamos trabajando nosotros con struct usuario que ocupa 60 bytes. Entonces me voy a desplazar un registro completo que son 60 bytes, 2 registros completos, 3 registros completos y ahí recién voy a quedar posicionado al inicio del cuarto registro para leerlo. Entonces me tengo que desplazar 3 por 60, es decir, 180 bytes, porque recuerden que acá lo que yo le tengo que especificar es la cantidad de bytes, ¿sí? Entonces me tengo que desplazar 3 por sizeOf, que es la cantidad de bytes que ocupa, sizeOf, struct usuario, ¿sí? Entonces, de esa manera me desplazo 3 registros. Fíjense que esto puede sonar medio confuso o engañoso porque uno diría, bueno, si quiero modificar el registro 4 me tengo que desplazar 4 registros. No, porque si yo me desplazo 4 registros no me quedo al principio del cuarto registro, sino al final. Y yo lo que quiero es quedarme posicionado al principio del cuarto registro. Entonces me desplazo 3 registros completos, 3 por 60, y quedo acá, ¿sí? Bien, una vez que me desplacé ahí, voy a hacer una lectura para obtener ese registro, modificarlo y después lo vuelvo a escribir. Para eso me voy a declarar acá un struct usuario aux, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces acá es hacer una lectura con fread. Vamos a llamar fread, vamos a leer desde el archivo, pero primero le tenemos que especificar en dónde vamos a guardar lo que estamos leyendo. Es decir, la dirección de memoria del espacio en donde vamos a guardar lo que estamos leyendo. Bueno, es la dirección de la variable que acabo de crear, la dirección de aux, ¿sí? La dirección de aux es un puntero. Es decir, yo quiero guardar lo que estoy leyendo en el espacio de memoria apuntado por esta dirección, ¿sí? Por la dirección de aux, que es esta variable struct usuario que acabo de declarar acá. Bien. Después lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, ¿cuánto ocupa un registro de los que voy a leer? Bueno, ocupa un sizeOf struct usuario, son 60 bytes. Luego, ¿cuántos registros voy a leer? Uno solo. ¿Desde dónde lo voy a leer? Bueno, desde archivo bin, que es el puntero file. Y ahí realicé la lectura, ¿sí? Acá podría comprobar que me haya devuelto el valor 1, que es un valor leído, un registro leído, pero bueno, esa comprobación no la vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Una vez que leí, yo voy a modificar la contraseña, ¿sí? De ese usuario. Para eso me voy a copiar esto directamente, ¿sí? O primero vamos a mostrarlo, ¿sí? Vamos a hacer un printf que acá ya lo tengo. Vamos a mostrar el usuario que se acaba de leer. Vamos a mostrar el usuario y clave. Y acá vamos a poner aux.nombre, porque recuerden que lo que acabo de leer lo guardé en aux. aux.nombre y aux.pass. Una vez que mostré por pantalla ahí los detalles del usuario que acabo de leer, sí lo vamos a modificar
solamente el campo clave. Entonces acá vamos a poner ingrese la nueva clave, ¿sí? Vamos a poner ingrese la nueva clave. Y lo vamos a guardar a esa nueva clave en aux.pass. Y ahora lo que nos queda hacer es volcar lo que acabamos de modificar nuevamente en el lugar del registro 4. Pero fíjense que acá sucedió algo cuando hicimos la lectura. Presten atención a esto. Yo estaba posicionado acá, al inicio del registro 4. Pero cuando realizo una lectura, el puntero file avanza y se queda posicionado ahora al inicio del registro 5, porque ya leyó este registro completo. Entonces yo acá tengo que rebobinar, ¿sí? Retroceder 60 bytes, sigo con 2 bytes, tengo que retroceder 60 bytes o un registro struct usuario desde la posición actual. ¿Se entiende? Yo estaba posicionado acá, leí el registro, por lo tanto avanzó un registro completo y quedó acá, y ahora para volver a escribir acá en el registro 4, tengo que volver a retroceder un registro. Es decir, que desde seek_cur, que luego de la lectura se quedó posicionado acá al inicio del registro 5, retrocedo menos, o me muevo, mejor dicho, me desplazo menos 60 bytes, ¿sí? O sea, lo que ocupa un struct usuario por -1, ¿sí? Porque en este caso tengo que retroceder desde seek_cur. Recuerden que para retroceder usábamos valores negativos. Entonces vuelvo a llamar a esta función, ¿sí? fseek, y digo, bueno, desde seek_cur, es decir, desde la posición actual donde está el puntero, retrocede -1 por lo que ocupa un struct usuario, es decir, -60, porque es -1 por 60. Y ahora sí tengo que hacer la escritura del struct que modifiqué. Para eso, fíjense, voy a usar lo mismo. Tengo que cambiar el nombre nomás. Lo cambio por fwrite y queda todo tal cual, porque fíjense, para escribirle tengo que especificar la dirección de memoria del espacio que tiene los datos que voy a escribir, es decir, la dirección de aux. Le tengo que especificar cuánto ocupa un registro de lo que voy a escribir, en este caso ocupa 60 bytes, cuántos voy a escribir uno solo y en dónde, y en archivo bin, ¿sí? Entonces con eso ya escribí. Ahora, cuando escribo, nuevamente, si venimos acá, sucede que avanza uno el puntero de lectura-escritura, avanza un registro y me queda posicionado acá. Entonces, si después yo quiero realizar una lectura completa del archivo para verificar que se realizó la modificación, me tendría que volver a posicionar acá al inicio para empezar la lectura desde cero, desde el byte 1, ¿sí? Entonces, para eso vamos a volver a llamar a fseek, ¿sí? Lo llamamos acá y le decimos que ahora nos queremos mover desde seekset 0 bytes, ¿sí? No importa dónde se encontraba el puntero de lectura-escritura, yo le digo, mira, tomame como referencia seekset, es decir, el inicio del archivo y movete 0 bytes de ahí, por lo tanto se va a quedar en seekset, ¿sí? Y ahí sí se posiciona en el byte 1 para comenzar a leer. Bien, ahora sí ya tenemos terminado nuestro programa, así que vamos a compilarlo y a ejecutarlo. Esperen que voy a borrar esto, que acá me quedó el incremento del contador i duplicado, pues ya lo tenemos acá. Ahora sí, vamos a compilarlo. Bueno, ahí me tiene un pequeño warning, sí, por la multiplicación por el -1, pero está todo correcto. Así que ahora, bueno, borramos la terminal y vamos a ejecutarlo. Téngame paciencia acá, sí, porque vamos a cargar todos los usuarios. Vamos a cargar el primer usuario, le vamos a poner user1, clave 123. El segundo usuario le vamos a poner user2, clave 345, user3, 678. Atención acá con el usuario 4, user4, porque este va a ser el que vamos a modificar después. Vamos a ponerle de clave 111. Y por último el user5, vamos a ponerle de clave 999. Bien, fíjense que ahí se cargaron los 5 usuarios al vector, también se escribieron en el archivo. Fíjense que acá imprimimos el usuario que corresponde al registro 4 del archivo, posicionamos el puntero, leímos, ¿sí? Y acá mostramos por pantalla el usuario 4, que es user4 y clave 111. Vamos a modificar su clave, vamos a ponerle 555, enter, y fíjense que ahí se modificó la clave. Luego volvimos a posicionar el puntero al inicio del archivo y acá me lee todos los usuarios. Fíjense, user 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que particularmente el user 4 me aparece con la clave modificada, ¿sí? 555. Todo esto nosotros lo estamos leyendo del archivo y acá finalizamos el programa. Cerramos el archivo y simplemente imprimimos que es el fin del programa.
Bien, con esto hemos terminado de ver la función fseek para desplazar el puntero de lectura-escritura y así poder acceder aleatoriamente a los registros de un archivo binario. En el próximo video vamos a ver una función más que es ftel y combinada con fseek nos va a permitir obtener la cantidad de registros de un archivo binario. Así que los espero en el próximo video. No olviden suscribirse, dejar tu me gusta, tu comentario y como siempre también les voy a subir todo el contenido de lo que vimos hoy a una carpeta de Drive. Nos vemos en un próximo video. Saludos.